Sí, señor. Mire, un momentito, que tenemos al ingeniero Carlos Bonilla en la línea telefónica. Sí. No. Excelente. A propósito de lo que planteaba Pedro, de la paralización de los trabajos de la ciudad sanitaria y de las quejas que ha externado el contratista que tenía esa obra asignada. Tenemos al ingeniero Carlos Bonilla, el ministro de la Vivienda, en la línea telefónica. Buenos días, ingeniero. Adelante. Muy buenos días para ustedes, los comunicadores más importantes, o de los más importantes del país, para que no se me molesten algunos. Gracias, hermano, gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad de explicar esta situación en un ejercicio de periodismo responsable que hizo Pedro. Sí. Es importante que esto se sepa. Gracias, porque eso tiene su explicación. La verdad es que cuando nosotros llegamos a esta nueva gestión, había una cubicación hecha, que la dejaron lista de la gestión pasada, de esa obra. Y nosotros erogamos pagos en base a esa cubicación. Ahora, a la hora de nosotros hacer una cubicación nueva, responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Nosotros teníamos que hacer una auditoría de la obra para darnos cuenta si lo que se había invertido en la obra era lo que en realidad correspondía con los pagos que se habían hecho. Pero una auditoría de una obra de 15,000 millones, pues toma su tiempo. Entonces, en base a eso, pues ahí mismo salió la ley de la 118-21, que era para terminar las obras inconclusas, y a esa obra le faltaba algunos 1,000 o 2,000 millones para terminar. Entonces nosotros firmamos una adenda en base a esa ley, pero la ley contemplaba que para tú dar el avance de esa nueva ley, de esa adenda, tú tenías que asegurarte que la obra no estaba en una situación de déficit, o sea, un rojo. Quiere decir que no se le había pagado más de lo que estaba invertido en la obra. Entonces, cuando esa ley propone eso, nosotros, y ahí mismo la auditoría, pues, refleja que en realidad había un déficit, pues nosotros no procedimos con esa adenda para no incumplir con esta ley. Y empezamos un proceso de negociación con el contratista. Hay que recordar que muchos de esos equipos están pagos a un 100%, pero están en un almacén, no están instalados, cosa que no debe ocurrir, porque los equipos se pagan cuando están instalados, no cuando están en un almacén. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos a un acuerdo con el contratista, con un acuerdo firmado, o sea, firmado con el contratista en buena lid, donde ellos admitían un rojo de 600 millones. Nosotros decimos que el rojo es más grande, de 1,200, pero para ir avanzando, vamos a decirlo así, ellos admitieron que había un rojo de 600 millones, se comprometieron en instalar los equipos y en el común acuerdo con ellos, nosotros rescindimos una parte del contrato. Estamos hablando de lo que rescindimos fue para terminar el edificio A y B, que la licitación que hicimos, que ya se hizo y están trabajando, unos 90 y pico de millones, y en el acuerdo también estaba que el edificio C, que no se le está trabajando todavía, que se llevan unos 1,000 y pico de millones a hacerlo, pues eso también se iba a licitar de nuevo, pero eso sí no se ha licitado. Entonces, cuando nosotros terminemos esa obra que licitamos de 90 y pico de millones, ellos se comprometieron a instalar los equipos, porque ¿qué pasa? Son obras que se están haciendo, por ejemplo, reforzar el impermeabilizante de los edificios, que no quedó bien desde el principio, y no se iban a instalar unos equipos, pues, que al final se tuvieran el chance de dañarse, porque cuando llueve se filtraba mucha agua en los edificios. Ahora mismo, en la ciudad sanitaria está funcionando el edificio de consultas, y nosotros tenemos pautado, si todo marcha bien, que entendemos que si para diciembre empezar a poner a funcionar el edificio materno-infantil y el edificio A, que es el edificio que le llamamos Secano Nuevo, que ahí se van a hacer operaciones de neurocirugía y tiene un área de imagen. Todo eso, como bien le digo, está a la espera de que el contratista nuevo, que tiene esa obra de 90 y pico de millones, termine unas cosas que tiene que terminar para que el contratista, en acuerdo con él,
ponga a funcionar esos equipos. Esa es la realidad de la obra y esa es la situación. Ingeniero, sí, adelante allí. Ingeniero Carlos Bonilla, ese edificio materno-infantil que usted dice que está a punto de ponerse a operar, yo me pregunto por qué tanto tiempo para iniciar la operación, si ese fue uno de los primeros edificios que fue terminado en la pasada gestión gubernamental. Bueno, no lo terminaron en la pasada gestión gubernamental y cuando nos propusimos ponerlo a funcionar, nos dimos cuenta que habían muchos desperfectos de obra, como por ejemplo el tema del impermeabilizante que no fue bien aplicado. Entonces no nos podíamos tomar el riesgo de poner esos equipos a funcionar y que se dañaran cuando lloviera. Entonces empezamos un proceso de negociación con el contratista que aparentemente está pasando por momentos financieros dificultosos y entonces el contratista no daba respuesta. Y ahí fue que en ese proceso de negociación concluyó con el acuerdo transaccional de común acuerdo con ambas partes que nosotros firmamos. Le faltaba arreglar el impermeabilizante, eso le faltaba. Le faltaban varias cosas, pero lo más grave... Porque yo estuve ahí... 90 y pico de millones de cosas, o sea, sí, que hace en dinero. Pero una de las cosas más importantes que se me viene a la mente es que el impermeabilizante, cuando llovía, filtraba el agua igualito para el edificio. Y eso era un riesgo muy importante porque hay un dinero invertido en equipo muy grande. Ingeniero, si el contratista tiene problemas, digamos, financieros, ha estado expresando estas cosas que no sé si usted ha tenido la oportunidad de leer, ¿cuál sería la situación en caso de que él no pudiera responder a los compromisos que hizo para reponer ese faltante que según él eran 600 millones y según ustedes y la auditoría era mucho más amplio? Bueno, eso es parte del acuerdo que llegamos con él, que sí, para él subsanar ese rojo, por ejemplo, esos equipos que lo ponga a funcionar, eso le disminuye el rojo que él tiene. Okay. Y ciertas cosas que están pagas al 100%, que solamente él tiene que ponerlas a funcionar, como por ejemplo el software de gestión que está pago al 100% y todavía no está funcionando. O sea que es un proceso dinámico de negociación, pero es nuestra responsabilidad que cuando salga un peso del erario público que esté bien justificado y nosotros no podemos arriesgar a hacer otra cosa. Sí. Ingeniero, él se queja de que hubo un compromiso por parte del MIBE con él de una adenda que debió llegar a la Contraloría. Él empezó explicando esa parte. Porque Marco dice que no recibió nada. Bueno, pero yo sé que Carlos le explicó. Pero él explicó las razones por las que la adenda entonces ya no se podía ejecutar. Sí. Era de la ley 118-21, sí, que era para terminar las obras inconclusas. Esa adenda, la ley contemplaba que tú tenías que asegurarte de que la obra no tuviera un rojo. En el momento que la firmamos, todavía la auditoría no estaba lista, o sea que no teníamos evidencia que había un rojo. Pero ya posteriormente nos dimos cuenta que la auditoría estaba reflejando un rojo y ahí no pudimos entonces proseguir con el proceso. Dale continuidad. Bueno, pues muchas gracias al ingeniero Carlos Bonilla, ministro de la Vivienda y Edificaciones. Gracias al ingeniero Bonilla. Ahora concluimos con Virgilio. Adelante, Virgilio. Le quedaba a usted unos segundos ahí. Adelante. Sí.